trabajar este siguiente tema. Manejo y calibración y o estandarización de material de vidrio, usando pesafiltros propios. ¿Listo? Entonces, parte 1, objetivos, a cargo de ustedes. Entramos a revisar un poco sobre el fundamento teórico. Sí, dígame, joven. A ver. Ok, ya señorita, no hay problema. Ya, bueno, no había sido un inconveniente que se me ha presentado, pero ya, si no están fuera de la hora, no hay problema. Ya, por esta vez, no hay problema. Ok, vamos entonces a hablar un poco sobre lo que es material de vidrio, ¿no? Que usamos generalmente para medición de volúmenes. Entonces, la medición del volumen de un líquido es parte de la rutina diaria en cada laboratorio. El material volumétrico de vidrio o en vidrio, como matraces aforados, pipetas aforadas, graduadas, entre otros, ¿no? Forman parte de la rutina, ¿no? Del equipo básico del laboratorio, ¿no? Del trabajo rutinario del laboratorio. Materia prima de los aparatos volumétricos de precisión. Para la fabricación de pipetas aforadas y graduadas, se utilizan vidrio de soda o también vidrio borosilicato. Este es un vidrio especial, ¿no? Que tiene como componentes algunos óxidos, ¿no? Óxidos de aluminio, óxidos de silicio, en un alto porcentaje, y que le dan a este vidrio unas características especiales, ¿no? De resistencia principalmente, ¿no? Entonces, nos dicen que estos tipos de vidrios están adaptados a las altas exigencias del laboratorio respecto a resistencias químicas y físicas. Las tensiones térmicas existentes en las piezas en bruto se eliminan mediante un calentamiento y enfriamiento controlado de las mismas. Esta es una condición indispensable para obtener la mejor resistencia mecánica posible y para garantizar que con las cargas térmicas posteriores el volumen permanezca constante. De esta manera se pueda calentar en la estufa de secado o de esterilización hasta 250 grados dicho material, sin que haya que temer una variación de volumen. Sin embargo, debe tenerse siempre en cuenta que en material de vidrio, un calentamiento irregular o un cambio brusco de temperatura provocará tensiones térmicas que pueden conducir a su quiebre, ¿no? A su rotura. Tipos de vertido en material volumétrico. A. Ajuste por contenido IN. Es cuando la cantidad de líquido contenida corresponde exactamente al volumen indicado sobre el material de vidrio. A este tipo de aparatos volumétricos pertenecen, por ejemplo, las probetas graduadas, entre otros. B. Ajuste por vertido X.
es cuando la cantidad de líquido vertido corresponde exactamente al volumen indicado sobre el material de vidrio. Ojo, pero es la cantidad de líquido vertido. Ajuste por vertido X. Mientras que en el primer tipo era cantidad de líquido contenido. Ajuste por contenido IN. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, para el segundo caso, la cantidad de líquido que permanece adherida a la pared de vidrio, debida a la humectación, se tuvo en cuenta al realizar el ajuste. A este tipo de aparatos volumétricos pertenecen, por ejemplo, las pipetas graduadas, las pipetas aforadas y las buretas. Entonces, miren, el material de vidrio, en el caso de probetas, por ejemplo, ¿no?, se calibran por ajuste por contenido IN, es decir, según el contenido que contienen, ¿no? O el valor, el volumen que contienen, mejor dicho. En cambio, aquellas en las cuales se expulsa, ¿no?, el volumen, como son las pipetas o las buretas, se calibran por vertido X. ¿Listo? Entonces, ello es importante diferenciar porque, ¿qué sucede? Cuando usamos pipetas, primero que es muy importante, antes de utilizar una pipeta, verificar su limpieza, ¿no? Cuando se empieza a tener o aumentar el error en nuestro volumen medido. Un factor, de hecho, es que haya restos de otras sustancias, ¿no?, que no esté correctamente lavada. En este caso, la pipeta. Entonces, miren, obviamente que va a quedar, se nota fácilmente, porque por dentro la pipeta se ven, a ver, no se ve una película homogénea, sino que se ven como especie de gotas suspendidas, ¿no? Se nota claramente cuando no ha estado bien lavada la pipeta. Entonces, ello ya nos da un margen de error en nuestro volumen medido. Ya nos está aumentando el error en nuestro volumen medido. Ahora, generalmente he visto cuando se utiliza en laboratorio las pipetas, a veces por ahí alguien he observado, ¿no?, que quieren sacar hasta la última gota. ¿Y qué hacen? Sacuden la pipeta, o a veces hasta la soplan. Entonces, eso no corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se calibra este tipo de material por vertido X, no solo se está considerando esa capa de fluido que queda por dentro de la pipeta, sino también ese resto que puede quedar en la punta. Entonces, no es necesario hacer ello, ¿ya? Ya está, como se dice, el material calibrado, ¿ya?, para dar el volumen que corresponde, aún con quedando esos restos de líquido, ¿ya?, de reactivo. Entonces, no se debe soplar ni sacudir la pipeta. ¿Listo? Entonces, veamos el siguiente punto. Respecto a la temperatura de referencia del material volumétrico. El material volumétrico también se calibra a una determinada temperatura. Entonces, nos dicen que la temperatura de referencia normalizada, es decir, la temperatura a la cual el aparato volumétrico
debe contener o verter el volumen indicado en el material es generalmente de 20 grados centígrados. En el caso de que el ajuste o la calibración se realicen a una temperatura diferente, los valores medidos deberían corregirse. Pero, debido al pequeño coeficiente de dilatación del vidrio, en el uso práctico, la temperatura de referencia tiene escasa importancia, pues las desviaciones de las mediciones causadas por la dilatación del volumen de los aparatos de medición, por regla general, son inferiores al límite de error. Siguiente punto, pipetas y su uso correcto. Las pipetas están diseñadas para proporcionar un volumen específico a una temperatura dada. Son aparatos volumétricos normalmente ajustados por vertido X, como ya dijimos antes, ¿no? Para la medición de volumen del líquido. Se distinguen los siguientes tipos de pipetas. Las que normalmente utilizamos, ¿no? Pipetas aforadas y pipetas graduadas, ¿no? Aforadas o volumétricas, ¿no? También hay otros tipos de pipetas, ¿no? Micropipetas, ¿no? Entre otras, ¿no? Si revisan en internet, pues actualmente hay una variedad de pipetas, ¿no? De modelos de pipetas. Las pipetas están calibradas de modo que se toma en cuenta el drenado de la película que permanece en las paredes del vidrio. Este varía algo con el tiempo que tarda el vertido. Luego del vertido, no se debe sacudir ni soplar la pipeta. Entonces, como les decía antes, ¿por qué? Porque esa última gota ya está incluida, ¿no? Ya está incluida en la calibración de este material. Ese último resto, ¿no? De volumen que quedara. Al verter, la pipeta se mantiene verticalmente y la punta toca el lado del recipiente para asegurar un vertido suave sin salpicaduras. De modo que se quede el volumen correcto en la punta. La fuerza de atracción del líquido sobre la pared del recipiente extraerá parte de este. ¿Listo? Entonces, ello también es muy importante para realizar una correcta medición de nuestro volumen. Una correcta medición del volumen. En química analítica, jóvenes, ya que se necesita mucha precisión en los resultados, ¿no? Que se quieran obtener, entonces, de antemano, eso nos dice que nuestros procedimientos y la técnica que apliquemos y la forma como la apliquemos también debe ser muy a detalle, con mucho cuidado, o sea, tomando en cuenta todas las premisas, ¿no? Que indica la técnica. En química analítica debe ser así. En análisis analíticos lo pide que sea de esa manera, ¿no? Para que nuestros resultados sean lo más precisos posibles. Siguiente punto, buretas. Estoy dejando espacio para que ustedes completen esta información. ¿Listo? Porque si bien es cierto el método que les estoy colocando en el procedimiento experimental es para pipetas, para calibración de pipetas, el vídeo que les voy a colocar
habla de calibración de buretas. Entonces, van a ustedes adicionalmente a conocer este método para calibración de buretas, que es muy análogo al de pipetas. ¿Listo? Pero entonces ustedes lo van a complementar aquí en su informe. ¿Ya? Siguiente punto. Información rotulada en el material volumétrico. Entonces, seguramente se han fijado que el material volumétrico, especialmente el material volumétrico, tiene unas marcas, tanto las pipetas como las buretas. También hay en los vasos de precipitados, pero con menos detalle. Van a ver, sí, mucho detalle de información en pipetas, en buretas, también en fiolas, ¿no? En matraces aforados. O sea, ¿por qué? Porque este material, como ustedes ya han visto, ¿no? En química general, este material se utiliza para preparar, en el caso de las fiolas, una solución a una determinada concentración. Entonces, es importante que este material tenga un margen de error pequeño, ¿no? Que tenga un alto grado de precisión. Entonces, por ello también se va, si ustedes se fijan, y acá cuando regresen, ¿no? al laboratorio, a modo presencial, se van a fijar que este tipo de material trae una serie de datos registrados, rotulados, de fábrica, del fabricante. Y miren, poner atención a este detalle nos va a decir con qué tipo de material estamos trabajando. ¿Ya? A qué, por ejemplo, ¿no? ¿A qué grado de precisión nos da? ¿Qué margen de error está dando? De igual forma, ahí también van a encontrar a qué temperatura fue calibrado, bajo qué norma de calidad ha sido fabricado, ¿no? ¿Cuál es su grado de precisión? Entonces, vamos a ver ello. Los instrumentos volumétricos están esencialmente disponibles en las clases de precisión A, AS y B. Precisión clase A. Denota el límite de precisión de acuerdo con DIN e ISO y por lo tanto es la clase más precisa. Se imprime una marca de conformidad en los instrumentos volumétricos de la clase A para indicar que cumplen los requisitos de las normas de calidad. Clase de precisión AS. Denota pipetas y buretas en clase de precisión A con una descarga rápida S. El tiempo de espera es significativamente menor que con la clase A. Precisión clase B. Denota un margen de error que es 2 veces mayor que la clase A. Entonces, miren, generalmente, si nos fijamos y ponemos atención al material del laboratorio, a este tipo de material, vamos a encontrar este rotulado. Quizás lo recuerden, seguramente lo han visto, en pipetas graduadas, en pipetas aforadas, en buretas. ¿Qué nos está diciendo toda esta información? Es de una marca comercial,
¿no? Reconocida, de origen alemán. Miren, estos son materiales. En el primer caso, se trata de una pipeta graduada de 10 mililitros. Nos dicen con graduación de 0,1 mililitros, que ha sido fabricada bajo la norma ISO 835. Miren, como dijimos antes, precisión, en este caso AS, es decir, alta precisión de vertido rápido. X más 5 dice, es decir, ha sido calibrada, como dijimos antes, según el vertido, ¿no? Temperatura de calibración, 20 grados centígrados. Margen de error, grado de precisión, más o menos 0,05 mililitros. ¿No? Aparte se dan datos de su lote, ¿no? Y datos ya propios de su producción. Análogamente, miren, se tiene para una pipeta aforada y para una bureta. Pipeta aforada de 10 mililitros, de igual forma, fabricada bajo la norma ISO 648. Precisión clase AS. Igual calibrada por vertido X a 20 grados centígrados. Y miren, su margen de error más o menos 0,02 mililitros. Es decir, una pipeta aforada nos da mucho menor margen de error que una pipeta graduada. Bureta. Igual, esta es una bureta de 10 ml con graduación 0,02, fabricada bajo la norma ISO 385, precisión clase AS, vertido X, calibrada a 20 grados centígrados, con un margen de error de más o menos 0,02 mililitros. Entonces, miren toda la información que podemos extraer de este material volumétrico, ¿no? Entonces, que nos puede ser de mucha utilidad. Primero, ¿por qué? Porque nos dice, nos está dando de antemano, ya, un margen de error para nuestro resultado, ¿no? Entonces, trabajar con un material de mayor precisión nos da mayor confiabilidad en nuestras mediciones. Adicionalmente, nos dice también con qué tipo de material está trabajando el laboratorio en el que estamos, ¿no? Y si nosotros en algún momento, ¿no?, ustedes en algún momento de su vida profesional tienen que, por ejemplo, ¿no?, o están encargados de algún laboratorio y desean algún proveedor, pues van a tomar en cuenta estas especificaciones, ¿no?, para adquirir su material. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos detalles. Pasemos entonces a la parte 3. Respecto al vídeo que van a observar, van a notar entonces los materiales que ha utilizado el método, los instrumentos, los equipos y reactivos. Lo que puedan observar, ¿no? Lo que no haya, obviamente no lo anota. Vamos a ver entonces el procedimiento experimental. 4.1
Método gravimétrico de calibración para material volumétrico. El método gravimétrico consiste en determinar el volumen de líquido contenido o vertido por el instrumento a ser calibrado mediante la medición de la masa del líquido y la determinación de su densidad. ¿Cómo así? Vamos entonces a detallar el método de calibración de una pipeta, el método gravimétrico de calibración de una pipeta. Para ello, se debe proceder de la siguiente manera. Primero, coger un vaso de precipitados de 100 mililitros y verter agua destilada estable a pH 7. Normalmente, jóvenes, el agua, por ejemplo, el agua que nos llega por red no está a pH 7. ¿Ya? Ahora, el agua con la que trabajamos normalmente en el laboratorio es destilada, ¿no? Pero tampoco llega a un pH 7. Entonces, lo ideal es neutralizarla. Entonces, para ello es que el método sugiere neutralizarla con unas gotas de solución de hidróxido de sodio para llevarla a un pH 7 o muy cercano a 7. Segundo punto. Entonces, una vez que tenemos el agua destilada adecuada, medir la temperatura del agua y registrar el dato. Tres, pesar un pesafiltro limpio y seco y anotar. 4, coger una pipeta de 10 mililitros y extraer con ella 10 mililitros de agua destilada. O sea, en otras palabras, llenarla hasta su línea de aforo, ¿no? 5. Verter 1 mililitro de agua destilada de la pipeta en el pesafiltro y pesar. Anotar dicho dato. 6. Agregar nuevamente 1 mililitro en el pesafiltro y pesar. Anotar el dato. Cada vez que se agrega 1 mililitro, restar el peso anterior. Cada peso obtenido debe corresponder al valor de la densidad del agua a la temperatura registrada. De esta manera, se procede por triplicado para cada mililitro utilizado en un determinado pesafiltro. Entonces, se tendrá lo siguiente. Entonces, el método indica que para cada mililitro, ojo, para cada mililitro, se va a obtener un peso sub 1, un peso sub 2 y un peso sub 3, por triplicado. Y así sucesivamente para el mililitro 2, para el mililitro 3, ¿no? Para el cuarto mililitro, el quinto, hasta el 10º mililitro. Se obtiene luego un peso promedio. Por cada mililitro, un peso promedio. El factor de corrección será F sub C o FC igual a el peso teórico entre el peso práctico. Y si ambos son iguales, será 1. Luego, obtener dos factores de corrección.
del primero al quinto mililitro y del sexto al 10º mililitro. ¿Listo? Y trabajar el promedio. Entonces, en líneas generales, ese es el método de calibración para pipetas. Voy a colocarles ahora el método de calibración, este mismo método, pero aplicado a una bureta. Vamos a ver entonces el vídeo. Entonces vamos a ver este método aplicado para una bureta. Adicionalmente, van a prestar atención, se habla de varios conceptos importantes, como son los de precisión, exactitud, desviación estándar, varios conceptos que ustedes van a registrar en su informe, ¿ya? Entonces, vamos a ver el método. Lo trabajan unos estudiantes, ¿ya? Pero está ordenado, entonces me parece adecuado para que ustedes puedan apreciar el método, ya que no, en realidad no pude encontrar el método en vídeo para pipetas. Así que les estoy colocando como referencia el método, pero para bureta, ¿ya? El objetivo de este video es explicar la calibración de material volumétrico, ya que es importante calibrar para establecer con exactitud que los resultados que arroja el instrumento sean los mismos que la magnitud que se mide con él. ¿Se escucha, jóvenes? Creo que no se escucha mucho. ¿Se oye? Yo sí logré escuchar, profesora. Ok, a ver, vamos a darle un poco más de luz. Lo que está ahí. La calibración de material volumétrico es el proceso de medir la cantidad real de volumen que corresponde a la cantidad indicada en la escala del instrumento. Además, la calibración nos permite obtener información acerca de cómo mide el instrumento. Por tanto, la medición es un conjunto de operaciones manuales o automáticas que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. Siempre que medimos, hacemos una comparación con algún patrón de referencia. Al medir, irremediablemente siempre cometemos errores, es decir, no existe una medición perfecta. Según la naturaleza del error, podemos hacer una distinción entre el error sistemático y el error aleatorio. El error sistemático se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan y puede surgir por diferentes causas como defectos de fabricación del material volumétrico, mal calibrado de los mismos, por envejecimiento o desgaste de estos. A este tipo de error se le contrapone el error aleatorio, bien conocido como error accidental, ya que este tipo de error no podemos corregir, pero podemos acotar. Después de realizar las mediciones en un experimento, se debe estudiar su veracidad. Para estudiarla, se tiene que ver qué tan preciso y exacto es respecto a la cantidad real o verdadera a la medida. Cabe mencionar que exactitud y precisión no significan lo mismo, ya que son términos que muchas veces son confundidos como similares. En química, estos términos toman significados distintos, alejándonos de ser sinónimos. La exactitud tiene que ver con qué tan cerca está del valor real, mientras que la precisión es cuán cerca está entre sí un conjunto de medida. La exactitud se refiere a la diferencia entre el valor medido y el valor real, aunque frecuentemente se describe en términos de error. En cambio, la precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Por lo tanto, cuanto menor la dispersión, mayor es la precisión. Existen diferentes parámetros para
mililitros, decimos que la incertidumbre absoluta de lectura es de más menos 0.02 mililitros. En cambio, la incertidumbre relativa compara el valor de la incertidumbre absoluta con el valor de la medida y está dada por la siguiente ecuación. Un ejemplo de calibración sería el siguiente. Se toma una boleta de 50 mililitros con una incertidumbre absoluta de más o menos 0.10 mililitros. Con ella se miden 50 mililitros de agua y se registra la temperatura. Estos 50 mililitros son depositados en un matraz, el cual se pesará. Pues a este dato le restaremos el peso del matraz para poder obtener el peso de los 50 mililitros de agua. Utilizando como factor la densidad del agua a la temperatura registrada, obtenemos el valor corregido o real de los 50 mililitros de agua, realizando esta misma medición por multiplicado. Con los valores obtenidos calcularemos la incertidumbre absoluta, la cual se calcula con la desviación estándar, donde n es igual a la población, en este caso de 5, media es el promedio de la muestra, y así obtendremos una desviación estándar igual a más o menos 0.0510. Y observamos que este valor se encuentra dentro de la incertidumbre que nos dio el fabricante. Para concluir, el resultado de la calibración nos permite saber si un instrumento mide bien o mal y permite conocer información acerca de su exactitud e incertidumbre de medición. ¿Listo entonces? Jóvenes, en el vídeo, ¿no?, se hace referencia a varios conceptos que ustedes van a colocar en su informe. ¿Listo? Lo ideal hubiera sido, pues, que trabajáramos el método, ¿no?, y obtuviéramos datos experimentales, ¿no?, valores. Pero, como les digo, no he podido conseguir un vídeo que nos dé datos, ¿no?, que podamos hacer o por lo menos algún, digamos, un cálculo con datos experimentales, ¿ya? Pero, básicamente tenemos el conocimiento del método, cómo debe aplicarse. En el caso de pipetas y en el caso de bureta, como han visto, es análogo, ¿no? Adicionalmente, debemos tener en cuenta todos estos factores y estas variables que también nos ayudan en la calibración, ¿no? Entonces, todo ello les estoy colocando como preguntas en el cuestionario. ¿Listo? Como preguntas en el cuestionario. Entonces, en los resultados, ustedes van a registrar, van a anotar, ¿no?, respecto al vídeo observado, describir el método aplicado y analizar sus resultados. En el vídeo han visto que hay una tabla. Entonces, van a registrar todo ello, ¿no?, y van a analizar esos valores. Y en el cuestionario le van a responder a las preguntas. ¿A qué se denomina precisión y exactitud? ¿Qué tipos de errores se presentan en las mediciones volumétricas? ¿Qué es incertidumbre absoluta y relativa? Describir cómo seleccionaría su propio pesafiltro y su uso adecuado. Al respecto, van a ustedes a describirlo. Les explico en términos generales. No lo he anotado porque es muy breve, ¿no?, respecto al pesafiltro propio. Como ven aquí, hacemos mención en el método el uso de un pesafiltro, ¿ya?, de un pesafiltro limpio y seco para aplicar el método. Pero nosotros podríamos tener nuestro propio pesafiltro.
Sí se podría, ¿no? ¿Cómo así? Tienen que seleccionar una botellita, un frasco, ¿no? Un contenedor de vidrio que tenga una boca ancha, ¿no? Que tenga una tapa, o bueno, si no tuviera tapa, pero por lo menos que tenga una boca ancha, ¿no? Que permita hacer un vertido de un líquido de manera fácil, sin complicaciones, ¿no? O también podría ser un vaso pequeño, ¿no? De 25 mililitros, podría ser, ¿no? Entonces, ustedes podrían utilizar, ¿no? Un objeto de ese tipo y adecuarlo para que sea su propio pesafiltro. Ahora, un detalle más que les hago referencia. Bueno, aquí no lo he colocado, pero creo que se los he mencionado antes ya. Cuando nosotros colocamos, cuando vamos a hacer calibración, como les dije, es muy importante el detalle, ¿no? El detalle con el que, o la minuciosidad con la que aplicamos el procedimiento. ¿Y qué significa ello? Que desde el hecho de llevar a la balanza el pesafiltro, debemos tener cuidado de no tocarlo con directamente con las manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos tienen siempre, ¿no?, un cierto grado de grasitud, ¿no? Podría ser sudor, ¿no?, del día que hemos trabajado, quizás no nos lavamos. Entonces, cuando vamos a hacer calibración, debemos tener ese cuidado. No se coge el pesafiltros directamente con la mano, sino cogiéndolo con algún trozo de papel. Inclusive, ¿no?, si se quiere ser bien estricto, ver qué tipo de papel, con qué tipo de papel se coge el pesafiltro, ¿no? Un tipo de papel ideal es el papel cuché. Entonces, ¿no?, que se puede adquirir fácilmente, ¿no?, en cualquier tienda o librería, ¿no? De esa manera es que se aplica este método. No coger el pesafiltros directamente, sino por intermedio de un trozo de papel. Como les digo, podría ser papel cuché. Entonces, de esta manera no dejamos adherencias, ¿no?, de algún fluido, ¿no?, o grasitud en el pesafiltro. ¿Listo? Entonces, a ello se refería respecto a su propio pesafiltro, ¿no? Entonces, hacen referencia al respecto en el cuestionario. ¿Listo? Y también les voy a pedir que traten de adaptar uno, ¿no? Uno que tuvieran a mano, ¿no?, a disposición, quizás en casa, ¿no? Si lo tienen, me envían una foto, ¿ya?, junto con el informe, ¿no?, junto con la fotografía del informe. ¿De qué pesafiltro han seleccionado? ¿Listo? Entonces, como les digo, no hay datos del método para pipetas, pero sí podemos analizar los datos del vídeo, ¿no?, de los resultados para calibración de bureta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que tienen que trabajar?
¿Sí? ¿Todo está claro? Ok, entonces, como siempre, mi sugerencia es que el fundamento teórico lo trabajen mediante esquemas. ¿Ya? Mediante esquemas. Ok, su compañero dice, parece que todo está claro. ¿Sí? ¿Está claro, joven? ¿Para usted también? ¿Sí? Ok, si no hay preguntas, entiendo entonces que está claro. Ya, entonces, como sugerencia, siempre les indico que trabajen mediante esquemas, ¿ya? Y de esa manera resumen los contenidos, ¿no? Y también, como les decía, hacen suyo el contenido. Cuando uno lo revisa, lo resume, lo sintetiza, queda grabado, ¿no? Ya uno no se olvida. ¿Listo? Analizan entonces el vídeo, ¿ya? Que también está aplicando el método, ¿no? Y los datos que resultan de esa calibración. Y luego, en el cuestionario, me van a responder a estas preguntas. Pueden colocar ejemplos, todo lo que enriquezca su informe, mucho mejor. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, voy a pasar una última asistencia.